Por esa fuerza política. ¿Cómo le va, Manini? Bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá en el programa. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar la entrevista con unos números que vimos en el comienzo del programa. Me gustaría detenerme en la cifra de Cabildo Abierto de la última encuesta de cifra, ¿no?, que presentó Mariana Pomies acá en Telemundo. Hoy la intención de voto de ustedes, a un mes de la elección, es de 2%. Si uno mira lo que votaron hace 5 años, ¿no?, 11,5%. Y este 2 de intención de voto, yo me imagino que deben estar preocupados, ¿no? Porque, o sea, aparecen muy lejos en intención de voto de lo que fue la votación de Cabildo en 2019. ¿Qué le pareció a usted esto? Ahí está la cifra de Cabildo, ¿no? Está hoy en 2%, tenían un 3% el mes pasado, bajaron un punto porcentual. ¿Qué siente cuando ve estos números? Bueno, mire, indudablemente que es una foto de un momento. Es distinta a lo que dice una encuesta que lo que dice otra, Nosotros hace pocas semanas que comenzamos nuestra recorrida, nuestra transmisión de nuestro programa, de nuestro mensaje por todo el país. Estamos convencidos que realmente tenemos propuestas claras en muchos temas que le hacen a la calidad de vida de la gente y en muchos de esos casos en solitario. Nosotros hablamos de medidas de seguridad determinadas. Escuchaba atentamente el tema carcelario. Tenemos propuestas muy claras en materia carcelaria. Claramente para nosotros la solución no va por la construcción de más cárceles, sino de obligar a todos los presos a trabajar, construir talleres, construir infraestructura para que los presos trabajen y se cumpla con el precepto constitucional de que las cárceles son para rehabilitar. En la medida que rehabilitemos y que sea mucho menos el porcentaje de reincidencia de los presos, las cárceles cada vez van a tener menos presos. Esa es una lógica que se ha dado en países donde fueron por ese lugar y cada vez tuvieron las cárceles más vacías. Bien, pero a ver, bueno, entonces las propuestas de Cabildo Abierto en ese tema de seguridad, sí, en el cual tenemos muchas cosas que hemos planteado y que nadie discute porque parece que es un tema que se trata con generalidades y no se va al tema concreto. La propuesta de Cabildo Abierto en el tema de adicciones a las drogas, en el tema del endeudamiento de la gente, en el tema del trabajo nacional, todas esas propuestas que recién estamos llegándole a la gente porque recién estamos comenzando nuestra transmisión. Igual están hace meses con actividad política, con actos, con pero no recién siente... ahora estamos llegando. Está bien, pero cuando ves ese número, también, ¿no siente que de alguna manera no le están llegando a la gente? Bueno, ese número también da un 13% de indecisos. Hay que ver cuántos de esos indecisos pueden también ser cabildantes, que lo que llama algún politólogo el voto oculto, que no transmiten su intención de voto. Nosotros estamos convencidos que vamos a estar mucho más arriba que esos porcentajes que nos da esta u otras encuestadoras. ¿Sigue siendo el objetivo de ustedes llegar a la votación de 2019? El objetivo es llegar a la votación de 2019. Podremos no llegar, pero vamos a estar mucho más arriba de lo que marcan estas encuestas. ¿Y se fugaron votos para el Partido Colorado con el regreso de Bordaberry? Yo creo que Bordaberry ya estaba bastante en la vereda de enfrente en muchos temas. Me recuerdo cuando la ley forestal fue muy hostil, digamos, a Cabildo, cuando aquella propuesta que pedía que no se forestaran las mejores tierras del país con eucaliptus, lo cual seguimos manteniendo que es necesario. En el tema de los deudores, digamos, él tomó posición por el lado de los prestamistas y no de los deudores, como lo tomaron todos los partidos políticos, excepto Cabildo Abierto y el PERI. Bueno, realmente entendemos que esas propuestas que van a la calidad de vida de la gente, que van a lo que realmente... A la gente no le cambia la vida si Orsi debate o no debate, si dijo tal cosa o no dijo, si O'Donnell no sé qué, si le ponen un muñeco para tomarle el pelo a Orsi. Esas cosas, incluso lo de Charles Carrera, estos temas no le cambian la vida a la gente le cambia la vida las políticas que vaya a hacer el próximo gobierno en materia de seguridad, de adicciones a las drogas, de deuda, de trabajo nacional. Esas son las cosas fundamentales que nadie quiere discutir hoy, parece que no hay ideas. Y en ese sentido, ¿cuál fue el punto débil de este gobierno dirigido por el Partido Nacional? Bueno, yo digo que hay cosas que no se fueron a fondo, no se cambió para nada la política de adicciones a las drogas, se sigue con el paradigma de reducir el daño, pero no de alejar a la juventud de la droga en una campaña de prevención que la propia ley que habilita la marihuana recreativa obliga.
no se ha ido a fondo en las distintas reparticiones públicas en cuanto a las auditorías. Las pocas auditorías que se hicieron terminaron indefectiblemente en la justicia. ¿Por qué no se fue más a fondo? No se ha cambiado sustancialmente el tema económico. El modelo económico sigue siendo muy similar al que se venía aplicando siempre. Acá falta de una vez por todas el apoyo a la clase media nacional, a la que viene bancando desde hace décadas, por un lado al asistencialismo del Estado y por el otro lado a las tremendas exoneraciones que se le hacen a las grandes empresas que vienen de afuera en muchos casos u otro tipo. Entonces esa clase media que hay que fortalecer no ha sido suficiente o no ha sido con todo el énfasis necesario que nosotros proponíamos. Y en materia de seguridad yo creo que es el gran debe, porque podemos decir que estamos mejor en algunos aspectos, pero realmente estamos en guarismos inaceptables para que lo que la población del Uruguay se merece. A propósito de estas cosas, usted ha insistido en los últimos meses en no farandulizar la campaña electoral y el miércoles pasado le pidió a sus socios de la coalición dejar de hablar del Frente Amplio, ¿no? Y meterse en propuestas, meterse en iniciativas, ahí lo decía, ¿no? Algunas de las que recién mencionaba usted, ¿no? Pobreza infantil también, adicciones a las drogas. ¿Lo han decepcionado sus socios de la coalición en la campaña electoral? ¿No están haciendo la campaña que usted prefiere? Mire, a mí me gustaría que en esta campaña, y creo que al común de los uruguayos les gustaría, que aquí Orsi, Delgado, Ojeda, Mieres digan claramente qué piensan del tema políticas de adicciones a las drogas. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo con aquellas propuestas de las bases programáticas del Frente Amplio de regular otras sustancias, es decir, de vender la cocaína de repente en la farmacia? ¿Están de acuerdo con eso? Pareciera que sí. Pareciera que sí. ¿Han medido las consecuencias que eso puede tener? ¿Están de acuerdo con la situación de seguridad que hoy se vive en el Uruguay? ¿Han hablado con la gente? ¿Han ido a los barrios más complicados? ¿Saben la realidad esa? ¿Les parece que está bien el camino por el que vamos hoy? ¿Están de acuerdo con el tema del endeudamiento de la gente? ¿Está bien que sigan los prestamistas haciendo lo que vienen haciendo de hace décadas y no ponerle de una vez por todas final a esta situación, a esta usura que se aplica todos los días en violación a la Constitución? A mí me gustaría que el debate fuera ese, que se discutan de esos temas, de la educación. ¿Está bien los programas que hoy se aplican en nuestra enseñanza? ¿Se ha cambiado realmente el fondo de la situación en educación? ¿Usted piensa que no? Yo creo que hay casos que no se han hecho. También, hablando del tema de su deseo de no farandulizar la campaña, tuvo mucha fuerza el spot que hizo Andrés Ojeda en el gimnasio, ¿no? Aquel ping-pong. Pero hay gente que también los acusó a ustedes de farandulizar. Cuando el diputado Álvaro Perrone propuso ese desafío de que usted se lanzara en paracaídas y usted citó ese tuit de Perrone y dijo, ¿será que me seguís, Andrés Ojeda? Y su esposa, la senadora Irene Moreira, dijo, surgió un desafío en Twitter también. ¿Esto no es farandulizar también? Bueno, esto es más bien hacer una broma al respecto de él. Jamás se me ocurriría hacer un spot ni saltar en paracaídas para proponer nada. No se me ocurriría. Simplemente fue no criticarlo como lo han criticado tanto, ni nada por el estilo. Fue más bien una chanza, si se quiere. Bien, y otra cosa que observamos en los últimos días, que es ese TikTok en el que aparece usted con su compañera de fórmula, Lorena Quintana, cantando Si Adelita se fuera con... A ver si lo tenemos ahí para verlo. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra... Es horrible, es horrible. Es horrible, pero ¿en qué contexto se da esto? Porque fueron a un estudio de grabaciones a hacerlo. No, estábamos grabando otra cosa y salió eso así como forma lateral totalmente. ¿Hay una intención de hacer eso? No cosa? Es un spot de campaña, es un TikTok que hizo Lorena Quintana, es un TikTok. Sí. No es lo mismo que el del baile, también horrible, que me sacaron bailando, pero eso no es un spot ni es promoción de nada, digamos. O sea, no es la campaña que usted prefiere, pero en su entorno también motivan a que suban esas cosas. Y bueno, y claro, hoy por hoy con los celulares todo se filma, todo lo que uno dice o hace, pero no hay una intención de hacer campaña de esa forma, ¿no? Manini, en medio de la renuncia de Charles Carrera el viernes pasado, y cuando fue excluido por el MPP de la lista 609, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo esto: ser honesto es someterse a la justicia que nosotros claramente podríamos haber protegido a Charles, cuando, dice, nosotros lo podemos haber protegido, pero sin embargo él renuncia a su banca y el MPP lo saca de la lista. O sea, no se amparó en los fueros. Otros sí lo hicieron, ¿no? Y él dice,
no es la decisión que tomaron el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto para proteger a Manini en 2020, cuando pidieron el desafuero. Lo protegieron con esos fueros parlamentarios. ¿Usted qué le responde a Pereira? Bueno, primero... Esto ocurrió justo hace exactamente 4 años, en septiembre de 2020, cuando usted era investigado por el caso Gavazo. En primer lugar, no hay que confundir papas con manzanas. Son cosas totalmente diferentes. Aquí claramente hay una presunción de delito, hay una percepción de que la propia fuerza política no lo iba a apoyar en este caso. Las declaraciones de Mujica confirmaron eso claramente y, bueno, se adelanta a pedir o a renunciar. Yo creo que este caso se parece más al caso Penades, que él se adelantó y pidió que lo desaforara cuando vio que no tenía la fuerza de su fuerza política. En mi caso, claramente hubo un sesgo político, una intención de sacar a un referente de un partido que representaba a 270.000 uruguayos, sacarlo de la política, lo dijeron incluso públicamente, este no vuelve más al Senado. Bueno, era una situación muy diferente. Se investigaba el delito de omisión de denuncia en aquel Exactamente, momento. En el mismo momento que se archivaba la parte de Tabaré Vázquez, que en todo caso era exactamente lo mismo que me podían imputar a mí. O sea, que había un sesgo político claro de la Fiscalía, era un asunto totalmente distinto. Acá los indicios son objetivos, son claros y no tienen nada que ver un tema con otro, por más que se lo quiera mezclar. Acá claramente no había el apoyo de la fuerza política y por eso el adelanto a pedir o a renunciar a la banca. Manini, los restos hallados, los últimos restos hallados en el batallón 14 de Toledo, los del 30 de julio, pertenecen a Luis Eduardo Arigón, son nuevos restos humanos que se identifican y que fueron enterrados en predios militares. Si usted llegara a la presidencia, si se diera, ¿le exigiría a militares que nunca hablaron que den información? Si tuviera la convicción de que hay quien sabe algo, por supuesto que le exigiría. Cuando yo fui comandante en jefe del ejército, trabajé en ese sentido, trabajé abiertamente en eso, pidiéndole que si alguien tuviera alguna información que la dijera. Es un hecho lamentable y condenable que haya desaparecido y enterrado. Yamandu Orsi destacó que si él llega a la presidencia de la República, se va a evaluar la posibilidad de que el mandatario le ordene directamente a las Fuerzas Armadas la entrega de toda la información relacionada con los desaparecidos. Mire, yo recuerdo ¿Usted está de acuerdo con Orsi? Un ministro de Defensa de los gobiernos frente amplistas un día dijo, ¿qué quiere? ¿Que haga magia? Y creo que Orsi está diciendo algo que uno le puede decir, ¿y por qué no lo hicieron en los 15 años que estuvieron, donde había mucho más gente viva que podía saber algo que la que hay hoy? Entonces, bienvenido sea y ojalá que tenga suerte, pero realmente pareciera ser una promesa para una tribuna más allá de lo que se hizo durante los 15 años que pudieron haber hecho otras cosas. Leonardo Abercón y Martín Aguirre tienen cosas para preguntar. Leo. Buenas noches, Manini. Buenas noches. Le quiero preguntar por un punto que figura en el programa de Cabildo, que es el del prevaricato. Ustedes han tenido se evidencia en lo que hablaba del desafuero, ha tenido una visión muy crítica Cabildo de la Fiscalía y también del Poder Judicial. Proponen este delito para castigar a fiscales y jueces que se aparten de los principios del derecho y provoquen intencionalmente que un inocente sea privado de libertad o un culpable quede libre. ¿Cómo harían para demostrar que esa persona que el juez lo declaró culpable, ustedes creen que es inocente y merece el juez ser castigado o viceversa? Acá se ha demostrado más de una ocasión que se han ocultado pruebas por parte de algún fiscal o que no se han tenido en cuenta. Acá se ha llegado tarde con un pendrive a una audiencia exonerando de culpa a un determinado acusado. Yo creo que hay oportunidades en que queda en evidencia que el magistrado actuante actúa, digamos, a conciencia de que está violando lo que debería ser el justo proceso. ¿Pero quién lo determinaría? Bueno, hay veces en que se pueden probar las cosas. Puede haber denuncia, se puede probar que se ocultó prueba deliberadamente y yo pienso que un fiscal o un juez que hacen eso tienen que estar penalmente punibles y no quedar por eso. Acá se ha perdido mucho prestigio de la justicia cuando se presume o se sabe que según quien sea el acusado y según cuál sea el tema que se trate, ya está de antemano prácticamente sabido qué es lo que va a terminar fallando esa justicia. Entonces, creo que un delito
establecido claramente. Se podrá decir que ya está previsto el abuso de funciones, etcétera, etcétera, pero esto es un delito más concreto y con penas más graves. Que hay en otros países, en otros derechos, existe. Bueno, yo creo que es una propuesta que tiende a devolverle el prestigio a la justicia. No me sigue sin quedar claro quién lo determinaría, porque estos temas se han discutido en la prensa y bueno, alguien dice, bueno, este preso está mal, en fin, se discute políticamente también, pero ¿quién puede determinar que un fallo judicial está mal y es al revés? Y bueno, ¿o acaso a nadie puede investigar un juez hoy acá? Los jueces están por encima de la ley. ¿Pero quién lo investiga? O a un fiscal, y se hará la denuncia y habrá otro fiscal designado para el propio Poder Judicial, un tribunal de apelaciones. Un tribunal de apelaciones. Eso es algo para reglamentarlo. Martín. Buenas noches, senador. Creo que tal vez la frase que marcó el cambio de ciclo político en la última elección fue suya, que fue aquella famosa frase de "se acabó el recreo", ¿no? 5 años después le preguntaría si se acabó el recreo. Algo me da la sensación de que piensa que no, y en ese caso, ¿cómo hace para ir a buscar el voto a la gente después de estos 5 años con una frase diferente? Claramente no se acabó el recreo, es decir, vemos los guarismos, vemos la realidad. Hoy veíamos una noticia de vecinos del Parque Rodó quejándose, pero pasan todos los barrios periféricos, uno va a esos barrios y ve cómo la gente vive con el corazón en la boca, cómo no pueden salir a la vereda a tomar mate, cómo tienen la boca de venta de pasta base cerca y la han denunciado y no pasa nada, cómo las balaceras se instalan todas las tardecitas en determinados barrios. Claramente el recreo para el malandraje no se acabó. Algunos recreos se acabaron, se proligiaron el uso de los recursos públicos mucho más de lo que era antes. Hay otra seriedad en otros aspectos. Los usureros empiezan a tener sus límites, empieza a acabarles el recreo a ellos también, pero el recreo al malandraje sigue. Yo lo que digo es esto, la espiral del delito aumenta exponencialmente. Gracias a que está hoy la coalición de gobierno, no ha pasado de determinados límites mucho más allá de los que hoy se tienen. Pero los números hoy, o los guarismos, o la situación de seguridad en la que vive el pueblo uruguayo hoy no es aceptable. Basta con ir y hablar con la gente, no es aceptable. Esto hay que cambiarlo. Nosotros hemos hecho una batería de propuestas claras en materia de seguridad que de aplicarse integralmente como nosotros las proponemos, pensamos que va a cambiar rápidamente la dirección. Y esas propuestas no salen de juristas, de gente de la academia, no, salen de gente con mucha experiencia que ha estado décadas en el territorio, que saben de lo que hablan, sabe cómo se puede cambiar las tendencias del delito y estamos convencidos de que esto hay que de una vez por todas instrumentarlo. Hay que también rehabilitar a los presos, es parte de la misma solución. Y el otro gran tema es el de las adicciones a las drogas. Si seguimos con esta política donde cada vez hay más adictos a las drogas, no va a haber nunca solución al tema de la seguridad. Hay que cambiar esa tendencia, hay que imponer una cultura diferente en los niños, en los jóvenes, a través de la educación y de los medios de comunicación. Manini, se realizó una nueva marcha de la diversidad el pasado viernes. En el programa de Cabildo Abierto plantean eliminar todo contenido de educación inicial y primaria que implique conceptos sobre ideología de género, utilización del lenguaje inclusivo y también sus variantes. ¿Por qué se oponen a la ideología de género y a la educación sexual en centros educativos? Mire, primero dejar bien claro que nosotros no hacemos ninguna cuestión por la opción sexual de un adulto. Ninguna cuestión, incluso tenemos en Cabildo Abierto notorios homosexuales que lo manifiestan y jamás han tenido ningún tipo de inconveniente dentro de Cabildo Abierto. Lo que no queremos, lo que nos resistimos es a que a un niño de 4 años le metan en la cabeza que nació neutro, que puede elegir su sexo, que ya desde chiquito a esa edad le vayan metiendo en la cabeza ese tipo de conceptos. Sí que los enseñen a cuidar su cuerpo para evitar abusos, etcétera, pero antes de los 10 años, meterle en la cabeza a un niño de eso, para nosotros es totalmente inaceptable y lo queremos erradicar de los programas que hoy figuran en la enseñanza pública. Senador Guido Manini Ríos, candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, gracias por visitarnos esta noche en Séptimo Día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que pase bien. Hacemos la última pausa y ya venimos con el tramo final del programa.